Estar aquí en la Academia FIE. Yo estoy muy contento de poder compartir con ustedes algunos conceptos, algunos conocimientos de este tema tan apasionante que son los negocios familiares, las empresas familiares. Y ahorita vamos a arrancar esta charla, primero haciendo una pequeña encuesta. Entonces voy a pedir, por favor, aquí no pasa, pero que cambiemos el switch. Voy a pedir, por favor, que saquen todos su teléfono celular, ¿verdad? Todos el teléfono celular, que entren, ya sea que copien este código QR o bien, allá arriba dice menti.com, entran en su navegador y ponen la clave que está ahí, 6891-1190, ¿no? Entonces, por favor, entren, vayan registrándose. Aquí me va a ir apareciendo, vamos a dar un tiempito para que puedan entrar, registrarse, copien el código QR o bien entren a www.menti.com y ahí la primera pregunta es ¿a qué generación pertenece el negocio familiar de la audiencia que tenemos aquí? Primera generación, segunda generación. Ya veo que tenemos 6 personas conectadas, vamos a esperar y a seguir que se conecten más. Entonces recuerden, el 50% a la primera generación, 56 segunda generación, muy bien. Entonces eso quiere decir que ya pues tienen un negocio, ¿verdad? Que ya fue avanzando, que tiene algunos años y que estamos en esa segunda generación. Vayan metiendo ahí, vamos a dar un poquitito de más tiempo y muy bien, 8%, cuarta generación, felicidades, que alguien levante la mano si hay alguien quien puso esa cuarta generación, por allá me parece muy bien, 7% de la cuarta generación, excelente. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Entonces, esto es para conocer, ¿verdad?, la audiencia con quien estamos. Dice, por favor, dirnos entre qué años naciste. Antes de 1946, de 1946 a 1964, de 1965 a 1979, 1980 a 1999, del 2000 a la actualidad. Entonces, ahí van las respuestas, muy bien. Muchas gracias. Si alguien perdió el código tal, puede entrar a menti.com y utilizar el código que está ahí arriba si no encuentran aquí. Y miren, lo que nos va mostrando este gráfico es la generación a la que pertenece este foro en el que estamos aquí. Entonces aquí la mayoría, ¿verdad? La mayoría son millennials, ¿verdad? El 54% del foro que está aquí es millennial. Generación X, que es a la que yo pertenezco, el 21%, y el 20% ya son centennials, ¿no? Entonces, esto ya es algo que está sucediendo en todos los negocios, ¿verdad? Que la generación X es la que ahorita empieza a estar al mando, pero ya la millennial es la que está tomando estos puestos de dirección y está dando el impulso a los negocios familiares. Ya vamos a ver ahorita que el asunto fundamental en el negocio familiar es cómo le hago para pasar de una generación a otra, ¿verdad? O cómo convivo entre distintas generaciones. Y ese es el gran reto que vamos a ir analizando por acá. Muy bien, no hay ningún baby boomer, ¿verdad? Vamos a la siguiente, por favor, ya casi acabamos, ya para entrar al contenido. ¿Cuántos familiares en su negocio están trabajando juntos? ¿Cuántos están trabajando juntos? 75% de 3 a 5, el 50% 2, ahí va cambiando, ¿verdad? Y entonces esto es interesante porque el gran reto hoy en la sucesión o en las empresas familiares no es dejar o pasar el bastón de mando de una generación a otra, quién va a ser el nuevo director, sino cómo le hago para trabajar juntos entre distintas generaciones, porque cada vez vivimos más, ¿verdad? Y la siguiente generación, estamos fuertes, y la siguiente generación ya está ahí, trabajando, iniciando,
participando. Entonces, ¿cómo le hacemos para trabajar juntos? Es un elemento fundamental. Seguramente muchos de los negocios que estamos aquí, pues arrancaron incluso el negocio juntos, es decir, es un emprendimiento familiar, ¿verdad? Y eso tiene toda esta complejidad y toda esta situación que ahorita vamos a ir viendo. Y finalmente, ¿verdad? Adelante, por favor. En una palabra, pero es la penúltima, en una palabra, así apunten ahí, ¿qué es lo que más les preocupa o les interesa en este momento de su negocio familiar? ¿Mm? En una palabra, pérdida, nos dice por ahí alguien, ¿no? Si pierdo el negocio, me imagino, o alguien de la familia puede ser, a veces un riesgo, la continuidad, el crecimiento, la quiebra. Muy bien. Fíjense, en la mayoría de los foros, cuando hago esta pregunta, ¿no? Ya en muchísimos foros, donde hago esta pregunta, siempre, casi siempre, el gran elemento es la continuidad del negocio, ¿no? Que no se pierde ese negocio, que eso que hemos construido con tanto esfuerzo, con tanto cariño, con tanta dedicación, que además hay un patrimonio y un legado ahí, no se pierda a la siguiente generación, se mantenga por muchos años. Y ese, ¿verdad?, es un elemento fundamental, y usualmente el otro tiene que ver con un tema también de empresa, que es el crecimiento, ¿verdad? ¿Cómo le hago para que la empresa siga creciendo y se sostenga fuerte, ¿verdad? El orden es fundamental, obviamente la rentabilidad, y estas son las preocupaciones que ahorita vamos a tratar con lo que les voy a decir, de que pueda abonar esta charla a que ustedes puedan encontrar ciertas soluciones para atender esta preocupación que tienen. Y finalmente, hoy a las, ¿qué hora es? A la 1:21, ¿verdad? Adelante, por favor. La última pregunta es, en la escala de Mr. Bean, ¿cómo se sienten hoy? Me siento Ash, serio, curioso, relajado, mareadón, porque pues ya es la 1, ya a las 12 quiebra el día y ya, ¿verdad? Se puede por aquí. ¿Cómo están hoy? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo estamos ya para arrancar esta charla? Muy bien, 70% curioso, 9%, pues sí, serio. Qué bueno que no hay ningún Ash, relajado, está bien. Y nunca falta, ¿verdad? Alguien que ya, pues ya, ¿verdad? Se siente un poquito mareadón, pero con la comida va saliendo. Muy bien, regresamos a la presentación. Muchas gracias por compartir la respuesta, y esto nos permite saber también con quién estamos, ¿verdad? Cuál es el foro, cómo vamos a ir conversando. Si les dijera empresa familiar, déjenme ver si jala aquí, ya jala, perfecto. O sea, ¿cómo se dicen? Ya me espolié la respuesta. Pero si les dijera empresa familiar, ¿en qué piensan? ¿Verdad? Así, rapidísimo. Negocio pequeño. Un negocio pequeño. ¿Alguien más? Rápido, 3 respuestas. Acá, por eso me puse mis tenis, para correr. Problemas. Problemas, ¿verdad? A veces en empresa familiar existen problemas. En pyme. ¿Qué es pyme? ¿Qué es pequeña? Muchos dueños. Muchos dueños. Muchos dueños. Fíjense, podemos pensar un montón de cosas, y usualmente de las empresas familiares, como algunos de ustedes dijeron, oye, pues son todas pequeñas o están en evolución. A veces hay quien nos dice son anticuadas, ¿no? Porque son negocios familiares, son poco profesionales. ¿Mandé? Bimbo es una empresa familiar, exacto. Son poco profesionales, ¿verdad? Son paternalistas porque se trata ahí la familia, o hay nepotismo dentro de ellas. Y yo quiero comentarles, ¿no? Bueno, y también en empresa familiar pues siempre hay historias, ¿verdad? Donde se combina el amor, la pasión, el dinero. Los que somos más viejos pues vimos a Catalina Krill y Cuna de Lobos. Quizá los más jóvenes, aquí hay más jóvenes, entonces esto ni se acuerdan, ¿verdad? Club de Cuervos y muchísimas series, Succession, que está muy buena, esa está por ahí en Max, pero es donde se combina el negocio y la familia, ¿verdad? Que esto es de lo que estamos hablando, cómo el negocio y la familia se están combinando. Y todas esas que ven ahí son empresas familiares en el mundo, son grandes, ¿verdad? Y todas
son familiares. Una empresa familiar es aquella en la que un núcleo, un papá, mamá, un núcleo familiar, más de 2 personas, tienen el control o la dirección del negocio, ¿no? Entonces yo puedo cotizar en bolsa y si la familia tiene el control y determina la visión y la sostenibilidad, es un negocio familiar, ¿verdad? Entonces todas estas son negocios familiares, son grandes, son profesionales, lo hacen bien, ¿verdad? Entonces es un poco, ¿no? Aquí estamos quitando un poco los mitos, por supuesto, que las pequeñas también son familiares, pero un dato que les puede sorprender más es que las empresas familiares tienen un mejor desempeño que las no familiares, tanto en venta, rentabilidad, ¿verdad? Es decir, la empresa familiar, fíjense, esto es bien interesante, pues tiene un mejor desempeño que la no familiar. Y esto es, pues la pregunta es ¿por qué? ¿Quién me da alguna respuesta? Por el lazo familiar precisamente los hace más unidos que de otra manera. Por la unión familiar, esto es importante. Mayor compromiso. Hay un mayor compromiso de la familia. Porque te estás jugando el patrimonio familiar. Porque estoy trabajando para lo mío, ¿verdad? Estoy trabajando en el patrimonio que yo he construido. Y entonces miren, ¿no? Bueno, y esta revista dice que si ponemos a trabajar juntos a familia y a negocios, esto hace una potente combinación única, ¿verdad? Y en las escuelas de negocios, lejos de estar dejando de enseñar este tema de empresas familiares, pues cada vez se va a enseñar más porque tiene un mejor desempeño. Y estas ventajas, ¿verdad?, que ustedes me platicaron, una es la visión de largo plazo, que por ahí nos decían, ¿eh? En una empresa no familiar yo quiero tener la utilidad lo más rápido, reinvertir poco y que le caiga el dinero a los accionistas, ¿verdad? Sin embargo, en una empresa familiar, conforme va avanzando en un negocio familiar, quiero reinvertir porque quiero que ese patrimonio, como pusieron en su preocupación, continúe a las siguientes generaciones. Entonces estoy teniendo un legado, un patrimonio, por supuesto hay mayor compromiso de los miembros familiares en época de crisis y lo vivimos en la pandemia, ¿verdad? Pues la familia fue fundamental para sacar adelante el negocio. Se dio algo que se llama en negocio familiar a veces sucesión obligada o inesperada porque la generación anterior tenía que cuidarse, ¿verdad? Y la generación nueva pues tuvo que salir y tomar el mando. Usualmente el negocio familiar es más responsable con su comunidad, porque fíjense, en el negocio familiar muchas veces el apellido de la familia está asociado al negocio, ¿verdad? O todo el mundo sabe que es de una familia, entonces hay un prestigio que cuidar, hay una responsabilidad y usualmente somos más comprometidos en el negocio familiar. Y es mucho más fácil transmitir de una generación a otra el liderazgo, la cultura, ponernos de acuerdo, esto puede ser muy ágil, ¿verdad? Y bueno, esto es para decirles que es lo bonito de la empresa familiar. En el mundo, estos son datos de México, la mayoría de los negocios familiares, no datos que tenemos, que sacamos del INEGI, que construimos en Kelve, son familiares, ¿verdad? El 95% de las grandes, el 95% de las medianas, ¿no? Las pymes, 92.5%, es decir, gracias a ustedes se genera más del 80% del empleo en este país y más del 60% del Producto Interno Bruto. Si nosotros tenemos en Kelve, ¿verdad?, que es la Academia de la Empresa Familiar, que ofrecemos cursos, ya me eché el anuncio, ¿verdad? Pero tenemos por ahí un tuit donde decimos, ¿qué pasaría un día sin MIPE familiar? ¿Se acuerdan un día sin mexicanos? ¿Qué le pasaría a Estados Unidos y al mundo? Pues, ¿qué pasaría un día sin la MIPE familiar, sin la pequeña empresa familiar, ¿no? Y la micro? Pues se cae este país, ¿verdad? Entonces, lo que ustedes hacen es bien importante para el desarrollo económico y social. Ahora, ¿no? En muchos foros que he estado, eso es lo bonito, ¿verdad? Vamos a entrar ahora sí a los problemas, a cómo entrarle, y siempre hay muchas preocupaciones, ¿no? Por ejemplo, ya hay pensamientos, ¿no? Dice, mi familia tiene una tienda miscelánea, me gustaría contratar un empleado, pero no me da confianza tener empleados que no sean de la familia, ¿verdad? Y a veces cuando formo el negocio, es familiar, etcétera, meter a gente que no es de la familia nos da cierta desconfianza. Pero pues si vamos creciendo el negocio y si no lo voy haciendo ordenadamente, etcétera, pues no voy a poder crecer, ¿verdad? Porque pues el día tiene tantos y los familiares, en fin, ¿no? Otra preocupación, ¿cuál debería ser mi estructura accionaria? Que decían muchos dueños
¿no? Si hicimos crecer la empresa, tengo una marca, primero entraron mis hijos, pero no son dueños, ¿ya debo darle acciones o no? ¿Debo hacerlos dueños? ¿Cuándo es el momento adecuado para hacerlos dueños? Si es que quiero hacerlos dueños del negocio. En fin, es otra preocupación que nos hacen usualmente en estos foros. ¿Qué debo hacer si identifico empleados que se benefician de la empresa y que hay conflictos? Siempre hay en el negocio familiar empleados que cuando quieren decir, oye, yo sé que Ernesto, que es el director de ventas, me va a aceptar mi propuesta, pero no le voy a decir a Lupita, que es la otra directora y que es su hermana, ¿verdad? Y entonces saben, ¿verdad?, los empleados a veces con quién hablar y con quién manejar en el negocio familiar. ¿Cómo motivo a un miembro de la familia que se rehúsa al cambio, a que quiera entrarle, ¿verdad? Este es el tema de la continuidad, a que quiera seguir con el negocio, a que quiera mantenerse fuerte ahí. ¿Cómo puedo designar un sueldo a cada integrante de la familia? También son temas, ¿verdad?, o pensamientos internos que van teniendo los negocios familiares. Y miren, ya una primera herramienta que quiero compartirles es que debemos entender el negocio familiar en dos grandes sistemas, ¿verdad? En realidad son tres, pero dos grandes sistemas. Por un lado es la familia y por otro lado la empresa. Y a veces cuando estos dos chocan, ¿verdad?, y a la hora de la comida estamos tomando las decisiones estratégicas del negocio, y en el negocio estamos discutiendo todos los temas de familia y que si los hijos, etcétera, y todos los empleados se enteran de nuestras broncas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando se junta negocio y familia, pues es cuando empieza a suceder el conflicto, ¿verdad? Y si a eso le sumamos quiénes son los dueños, la propiedad, pues esto es lo que hace más compleja a una empresa familiar de una que no es familiar. Ya vimos las ventajas, pero esto tiene un gran reto. Entonces ustedes ahorita pueden identificar qué territorio juegan, qué rol juegan. Miren, en el número 1 hay miembros de la familia que no trabajan en la empresa y que no son dueños. ¿Influyen en el negocio familiar? ¿No? Aquí alguien me dice que sí. A ver, ¿por qué sí? Pues es que considero que sí son familia, no influyen directamente a lo mejor en la toma de decisiones, pero sí en la toma de decisiones de los que sí son, asumen la propiedad y trabajan en la empresa. No pueden ser hijos, no sé. Sí, ¿verdad? Podemos pensar que no influyen, pero al final es el papá, la mamá de la siguiente generación y a veces hay cosas ahí, oye, ¿y por qué tu hermana gana más que tú si tú eres el que te pones aquí, te rompes ¿no? Y es el que hace crecer el negocio, pero ganamos lo mismo, en fin, ¿no? Puede haber situaciones que influyen de manera positiva, ¿verdad? O de manera negativa en la toma de decisiones, ¿verdad? Pero ese es un rol. A lo mejor aquí hay miembros familiares que vinieron a acompañar para el negocio y están aquí en la Academia FIE. Luego, empleados, ¿verdad? El número 2, no son miembros de la familia ni tienen acciones. Normal, ¿verdad? Empleados es otro territorio. Propiedad, es decir, puede haber alguien que sea dueño, que no sea de la familia, ¿verdad? Y que tampoco trabaje en la empresa. Entonces, un socio externo que prestó una lana para poner el business, ¿no? Y es dueño del negocio. Y luego ya empieza a complicarse el asunto. Puede haber en el número 4 miembros de la familia, ¿verdad?, que son dueños, pero no trabajan en el negocio. Y a veces el abuelo, un tío, etcétera, pues aportó capital para poner el negocio, es dueño, pero no trabaja en el negocio, ¿verdad? Pero es parte o dueño del negocio. Puede haber miembros de la familia, el número 5, que trabajan en la empresa, pero no son dueños. Usualmente las siguientes generaciones que van entrando. El problema aquí es que muchos pues ya sienten dueños, ¿no? Y llegan a la empresa pensando que son dueños, todavía no son dueños, todavía no heredan, ¿verdad? Trabajan ahí, pero son ahí, ¿verdad? Luego, empleados que sean dueños, ¿no? A veces en algunas empresas de muchos años, sobre todo en la tradición española, pues hacían al empleado más leal, de muchos años, etcétera, le dan un porcentaje pequeño de acciones, pues en agradecimiento y para que cuide el patrimonio como si fuera miembro de la familia, ¿no? Entonces, es el número 6. Y finalmente el padrino o la madrina, ¿verdad?, la que parte el queso, es decir, miembro de la familia, trabaja en la empresa y es dueño, ¿verdad? Y entonces ahorita ustedes, cada uno de ustedes ya puede sacarle una foto a esto y dejamos la presentación, no sé si se va a compartir, con mucho gusto, pero ya pueden ubicar qué rol juegan, ¿verdad?
Y muchos de los conflictos suceden porque confundo el rol, porque estoy jugando un rol que no me toca y entonces ya no sé si le estoy hablando a mi papá o es mi jefe, ¿verdad? Y cuando me conviene lo trato como mi papá y cuando me conviene como jefe y al revés, ¿verdad? Al hijo, ¿verdad? Lo trato como empleado, etc. Entonces tengo que ubicar y poner límites entre la empresa y la familia en los distintos roles. Pero algo bien importante es que estos roles deben ser dinámicos. También ustedes pueden pensar qué rol quieren jugar en el futuro, ¿no? Y cuando hablamos de continuidad, a lo mejor están aquí en el 7, pero quieren pasar al 4, ¿verdad? Decir, oye, yo ya trabajé muchos años, ¿no? En la empresa, quiero seguir siendo dueño, que otro dirija la empresa, quizá la siguiente generación, y yo seguir recibiendo beneficios de la misma, ¿verdad? Entonces también hay que verlo de manera dinámica. Y por eso les voy a contar esta historia de amor, pasión y dinero, ¿verdad? ¿Qué pasa si este joven que es empleado, ¿verdad? Que está ahí en la dirección de mercadotecnia, ¿verdad? O en el área de mercadotecnia, en la dirección, está ahí muy contento y de repente la hija del dueño entra a trabajar al negocio familiar y pasa del 1 al 5, ¿verdad? Y este muchacho dice, oye, mira, está, ¿no? Es inteligente la chica, la hija del dueño, ¿no? Es muy profesional, además está muy guapa, ¿verdad? ¿Qué tendría que hacer este joven hoy? Ya me boicoteé. ¿Qué tendría que hacer este joven para pasar del 5 al 7? Es decir, ser miembro de la familia, dueño y tal. ¿Qué tendría que hacer? Casarse con la hija. Casarse, ¿verdad? Aplicar algo que en empresa familiar decimos el fast track en la empresa familiar, ¿no? Y entonces se casa, ¿verdad? Y llega así. Hay historias así, ¿verdad? En la vida real y está bien. Hay familias, fíjense que en sus reglas dicen no vamos a permitir que la familia política trabaje en el negocio, porque eso es más conflicto, eso es más, y no lo permiten. Hay otras que dicen sí. Por ejemplo, FEMSA, ¿no? Que es José Antonio Fernández, ¿no? Pues él es el yerno, ¿verdad? Es como este caso, y pues es el director, creó los Oxxos, ha incrementado el patrimonio y está muy bien, ¿no? Entonces cada familia tiene que ir poniendo ese orden y esas reglas que están ahí. Muy bien, me voy a ir mega rapidísimo, porque me queda poco tiempo, pero es importante que piensen en cómo se va avanzando. Entonces, miren, el negocio familiar ustedes tienen dos retos. Como familia, que colaboren entre sí con respeto y con cariño, o bien, como empresa, ¿verdad? El trabajar juntos o acabar peleados. Y en la empresa, que me da para vivir, asegurar el bienestar y el patrimonio o irse a la bancarrota, ¿verdad? Y ese es el reto que están aquí. Entonces, ¿cómo le hacemos para todo esto? ¿No? ¿Cómo afronto esto? Voy a pasarles un video, si me pones ahí muy rápido, de un ejemplo real, ¿verdad? Torticuatro. Juan se quedó sin trabajo cuando cumplió 35 años y con 3 hijos que mantener. Ante la situación, habló con Lupe, su esposa, y le propuso que pusieran una tortería, Emparedados Mexicanos. Tus tortas son de primera, le decían siempre sus familiares y amigos. Así, con los pocos ahorros que tenían y una ayudadita del papá de Juan, en el garage de su casa, se aventaron a abrir el negocio. Montaron la cocina, una pequeña barra, hicieron un anuncio grande. Le pusieron Torticuatro. Arma tu torta de 4 ingredientes a tu gusto y arrancaron. Juan en la caja y atendiendo. Lupe en la cocina. Al principio costó trabajo. Apenas si salían con los gastos. Pero a los 6 meses les empezó a ir muy bien. Tanto que los clientes empezaron a preguntar si no hacían también comida corrida. Fue así como se les ocurrió la idea. Y con lo que tenían ahorrado, contrataron una cocinera y empezaron a ofrecer comida corrida para llevar y para comer ahí. El negocio crecía y crecía. Luego, contrataron una mesera, arreglaron el garage, compraron mesas. Los hijos apoyaban a la hora de la comida, algunas tardes y sábados por la mañana. Ellos no tenían ningún sueldo fijo. Torticuatro era el sustento de la familia. Les daba para pagar los gastos de la casa y la educación de la familia. Lupita, la mayor, ya iba en 7º semestre de carrera, Pedro en 5º semestre y Rodrigo en el último de prepa.
Luego de 6 años de esfuerzo y trabajo, todo iba de maravilla. Sin embargo, los problemas comenzaron. Lupe ya no se daba abasto y estaba cansada. Necesitaba más ayuda y quería que Lupita se comprometiera más con el negocio que le pagaba sus gastos diarios. Juan y Lupe peleaban continuamente porque a veces no estaba toda la materia prima lista para la comida corrida y las tortas. Lupe sospechaba que Juan agarraba parte del dinero para otras cosas y además no recibía nada, ni para comprarse ropa nueva. Juan decía que todo había aumentado mucho y que no había dinero para gastos superfluos. «Pero te vas al fútbol», le reclamaba Lupe. Lupita decía que sí se comprometería más con el negocio siempre y cuando le dijeran cuánto ganaría y si la tortería podría ser suya en el futuro. Juan le decía, ya veremos, porque ¿qué tal si te casas con tu novio y quiere quedarse o vender la tortería? Lupita estudiaba ventas y pensaba que en otro lado podía ganar más. A Pedro le gustaba mucho estar en la caja y llevarlo del dinero, labor que hacía todas las tardes y por la cual recibía un sueldo. Estudiaba contabilidad y si bien trataba que los números del negocio se llevaran profesionalmente y había incorporado ciertos controles, él quería que más bien sus papás le prestaran para que pusiera su propia Torti4 en otra zona de la ciudad. Pedro tenía una novia desde la prepa y ya quería casarse. Rodrigo, el menor, iba a terminar la prepa y eso de las tortas y los negocios no le llamaba la atención. A él le gustaba la música y quería entrar a estudiar a una academia de música para seguir con la batería, que era su pasión. Lo cierto es que, aunque el negocio iba bien, Juan y Lupe ya se estaban cansando. Además, veían un futuro incierto para Torti4 y no sabían qué hacer. Muy bien. Entonces, si adelantamos, yo aquí les podía preguntar y resolvemos el caso y cuáles eran los problemas, pero aquí se los voy a mostrar muy rápido, ¿verdad? Es decir, lo primero que tienen que hacer si están en una situación un poco así es, y esto es muy importante, identificar las expectativas de cada quien. Aquí lo pusimos en el caso, pero muchas veces no se habla esto. Y no sabemos lo que quiere un hijo y lo que quiere el otro, o lo que quiere mi hermano, o lo que está pensando mi papá, y qué es lo que realmente desean y cómo hacer. Entonces, abrir el espacio y conocer las expectativas de lo que quieren en función al negocio y cómo lo ven es fundamental. Y ahí están descritas las distintas expectativas de este caso. Lo siguiente es identificar qué problemáticas son de familia y qué problemáticas son de empresa. En este caso, pues hay distintas problemáticas de familia, ya están cansados, la sucesión, hay comunicación, hay cierta desconfianza ahí con el billete, ¿verdad? Que este es un problema muy importante del negocio familiar, la transparencia. Entonces, ser transparente, llevar muy claras las cuentas, darlo a conocer, aunque no me lo pidan, es importante porque eso da claridad y beneficio en la relación en la familia, un espacio donde puedan hablar, y en la empresa pues se ve que no hay mucha planeación estratégica, que no están claras todas las funciones y responsabilidades de los miembros, en fin, ¿verdad? Cada uno en su escala, pero es algo, ¿verdad? El flujo de efectivo, en fin. Entonces, separar esos negocios, y entonces ahora sí, para cerrar, ¿verdad? Lo que tengo que hacer para resolver todo esto es ordenar y transparentar las relaciones y dinámicas como familia empresaria. Y eso les voy a dar estos elementos para poder formalizar y organizar su negocio familiar y que de esta charla se lleven esto y puedan tratar, ¿verdad?, de hacerlo. Entonces, uno, separar e identificar esta problemática de familia y empresa. Entonces, tal cual, como si fuera cuéntate, pueden, ¿verdad?, decir, a ver, ¿qué problemáticas tengo de familia? ¿Qué problemáticas tengo de empresa? ¿Cómo está la relación entre esas dos? A veces los problemas de la empresa se llevan a la familia y los de la familia a la empresa. Entonces necesito identificar y separar. 2, crear un espacio de comunicación. Esto es fundamental. En negocios familiares, creo hace rato oí que hablaban aquí en la academia de los consejos de administración o cosas así. Aquí hay algo que se llama en empresa familiar consejo de familia o reunión familiar, no importa el tamaño. Es un espacio donde se sientan a platicar todas estas expectativas, a decir sus problemas y a poner las reglas, ¿verdad? ¿Quién puede trabajar en el negocio familiar? ¿Cuánto va a ganar? Etcétera, ¿verdad? ¿Cómo van a ser las acciones? Es decir, tengo que crear un espacio de comunicación que sea honesto, seguro y transparente para conocer las expectativas. Entonces, esto es muy importante hacerlo y que se acompañen además
para irlo haciendo. Algo bien importante es que tengan una visión compartida de futuro, es decir, ¿qué hace que estén juntos en la empresa familiar? Y la pregunta es esa, ¿verdad? ¿Qué les permite estar juntos en un negocio familiar a los esposos, a los hijos con los papás? Es decir, ¿por qué están juntos trabajando en el negocio familiar? Y que cada uno exprese lo que es y que creen entonces una visión. No es la visión de la empresa, sino es la visión de la familia empresaria de por qué está en ese negocio familiar, ¿verdad? Y cómo están contribuyendo y cuál es su propósito. Esto es bien importante porque si no hay eso, entonces es muy probable que no se mantenga el negocio familiar a la siguiente generación. Entonces, sentarse a construir una visión compartida es muy importante. Llegar a acuerdos, hacer las reglas, el protocolo familiar, ¿no? Expresar todo esto de las inconformidades, las políticas. Por ejemplo, se habla en tomar préstamos o no de la empresa. ¿Puedo crear un negocio como el tuyo o no? ¿Verdad? Es decir, todas las inquietudes que hay se pueden llegar a acuerdos y poner por escrito, ¿verdad? Es muy importante ponerlo por escrito. Contar para crecer con buenas prácticas de gestión, tener una estrategia de negocio, tener asuntos contables, en fin, y muchas cosas que seguramente aquí en la academia les están diciendo, es fundamental. Y finalmente tienen, que planear la sucesión y estructurar el retiro. Tanto hacer el plan de vida y carrera de los que van entrando, como si voy de salida, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Porque si llevo 30 años, 20 años, 15 años, 10 años trabajando de 7 de la mañana a 10 de la noche en el negocio, y si ya no voy a estar ahí, ¿qué hago? Y muchas veces no se da la sucesión porque no se suelta, ¿verdad? Entonces, estos elementos, ¿verdad? Es muy rápido, pero es una probadita en el tiempo que tenemos aquí para que ustedes se lleven ideas, y el objetivo fundamental es crear conciencia en ustedes de que, miren, muchas veces el 60 o más del 60% de los negocios familiares desaparece no por falta de mercado, sino por conflictos entre los miembros familiares, por falta de comunicación entre los miembros familiares. Entonces, en un negocio familiar la comunicación lo es todo. Que ustedes se comuniquen, abran estas expectativas, trabajen en llegar a acuerdos, invertir tiempo en eso que parece que no aporta al negocio, aporta muchísimo para tener estos dos sistemas, familia y negocio, y que pueda haber esta continuidad. No sé si hay tiempo para preguntas o ya no. 2 preguntas, muy bien. Quien quiera, muchísimas gracias. 2 preguntas, adelante. Gracias. Nada más rapidito respecto a la corrección en este sentido, ¿no? Que es el ideal. En el caso de que alguna empresa familiar se saltó desde el punto 1 hasta el 6, ¿no? ¿Hay esperanza de corrección? O sea, sí. que es volver a empezar desde el punto 1 hasta el final, porque muchas veces, por ejemplo, en uno de los puntos que mencionabas, en la parte de la confianza, no llega un punto que a lo mejor se puede romper. Es posible que una empresa familiar ya de segunda, tercera generación pueda recuperarse de este punto de quiebra en donde sí. Nada más se planeó desde ya la puse y ahora voy a planear mi retiro saltando todo lo demás. Mientras más rápido inicie a construir todo esto, mejor, ¿verdad? Nosotros en Kelve y en lo personal hago también consultoría, ¿no? Y desgraciadamente, pues nos llegan las familias cuando ya tienen el problema encima, ¿verdad? Y no nos damos cuenta y es normal, pero bueno, se puede trabajar y sí se puede avanzar. Ninguna familia o negocio familiar es igual al otro, ¿no? Entonces no hay una receta de cocina establecida para lograrlo. Lo que sí hay y lo que hacemos es como los sastres, ¿verdad? Hay buenas prácticas, hay formas de hacer, hay metodologías que se aplican, pero los que tienen que construir la solución a través de la comunicación, el diálogo y los acuerdos son los miembros familiares que están en el negocio. Entonces, sí se puede si hay 2 ingredientes fundamentales. Uno es voluntad, es decir, voluntad de que se quiera avanzar, y 2, que tengan la capacidad de llegar a acuerdos. Si el nivel de conflicto entre los miembros familiares es muy alto, entre algunos o tal, quizá hay que hacer cosas antes, hay que sanar heridas, antes de abrir estos espacios.
Pero si hay esos dos ingredientes, hay deseo y voluntad de continuar y hay la capacidad de comunicación mínima para llegar a acuerdos, se resuelve. Si no, así puedo hacer 1000 cosas y a lo mejor una solución es vender y también es válida y es legítima. Y quedarse con algo de ese patrimonio, ¿verdad? No es el ideal que mucho empresario fundador quiere, pero también es una opción. Entonces sí se puede teniendo los ingredientes y no hay un orden establecido. Hay familias que trabajan mejor en la familiar y peor en la empresa y hay otros al revés, ¿verdad? Hay familias que se comunican mejor en el negocio y no tan bien en la familia y viceversa, ¿verdad? Entonces cada familia es distinta y hay que diagnosticar por eso este asunto, ¿no? Entonces es el primer paso, saber dónde estoy parado. La última pregunta, me extendí mucho, por acá había alguien, ¿no?, que quería preguntar. ¿Sí? ¿Ya no? Aquí tenemos una última pregunta y ya contesto muy rápido. ¿Qué tanto puede ayudar en un tema como el que acaban de comentar de un posible conflicto familiar? ¿Qué tanto ayuda el hecho de tener un consejo familiar, pero además un consultor externo como para poder mediar esta situación? Sí. Muchísimo, ¿no? El crear el consejo familiar, que es distinto al de administración, que es algo más donde las emociones afloran, porque ahí se discuten los conflictos, se discuten las expectativas, etcétera. Tener un facilitador, no tanto un consultor, pero sí un facilitador que entienda de negocio y de familia y que pueda mediar las emociones, básicamente porque las emociones se atemperan. Y entonces, al haber alguien externo de confianza que trabaje no para uno de los miembros, aquí hay que tener cuidado, sino para la familia, es fundamental. Entonces, hacer eso es fundamental. Nosotros en Kelve, fundamentalmente, casi mi trabajo es crear consejos de familia, ¿no? Entonces, trabajar en esa figura es muy recomendable y alguien que le enseñe a la familia a trabajar. Es decir, que tampoco se eternice ahí el facilitador, que a veces pasa, ¿no?, sino que la familia tenga las habilidades para crear ese espacio de comunicación. Lo único que se hace es crear un espacio de comunicación donde la familia se comunique de la mejor manera, de la manera correcta, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Ahí están mis datos. Vamos a ponerlo. Me faltó el séptimo de saber liderar, pero ahí están mis datos. Ahí está la compañía. Entren, ¿verdad? Y ahí pueden ahondar muchísimo más sobre este tema de negocio y familia. www.kelve.com. Muchas gracias y que tengan unos excelentes 3 días. Agradecemos Gracias. a Fernando Sandoval por su interesante charla y pedimos a Mauricio Núñez, presidente del Comité de MIPYMES en Coparmex Nacional, hacer entrega de un presente. A continuación daremos inicio a la entrega de reconocimientos a los participantes que cursaron el programa Academia FIE. Les pedimos permanecer en la sala. Pues muy buenas tardes a todos, espero que de lo que va el día de hoy pues sea un día lleno de conocimiento y van a ver, como lo acaba de decir Fernando, van a ser 3 días llenos de conocimiento, pues especialmente diseñado para ustedes, emprendedores, micros, pequeños y medianos empresarios. Pues estimado Fernando, de verdad muchísimas gracias porque el día de hoy compartir conocimiento y más en el tema de empresa familiar es muy importante y queremos darte este reconocimiento de la Feria Internacional de Innovación y Emprendimiento por tu participación y un agradecimiento a Kelve por ser un aliado estratégico en poder conformar también la estructura de la Academia FIE, que en un ratito más queremos que también te quedes por acá para que nos ayudes a entregar reconocimientos de las MIPYMES que cursaron durante 10 sesiones, 7 virtuales, y ahorita están culminando con tu sesión su programa de capacitación de proveedores. Entonces, Kelve muy importante para nosotros como aliado estratégico. Gracias, Fernando. Muchísimas gracias. A continuación damos paso a la entrega de reconocimientos. Estaremos nombrando a los participantes y les pedimos pasar al frente cuando escuchen su nombre. Felicitamos a Abraham Romero Hernández por haber concluido satisfactoriamente el programa. Lo invitamos a pasar adelante, a quien le brindamos un afectuoso aplauso.
también a Alfredo Suárez Camacho. Lo invitamos a pasar al frente y reconocemos su esfuerzo por cursar las sesiones de Academia FIE. Pedimos también a César Gabriel Briceño Durán pasar al frente a recibir su reconocimiento. Felicidades. Invitamos también a Guillermo Álvarez Carrión a pasar al frente para recibir su reconocimiento. Pedimos también a José de Jesús Chávez Delgado pasar al frente a recibir su reconocimiento. Invitamos a José Francisco Ramos Sánchez pasar al frente a la entrega de reconocimiento. Invitamos a Luz Vianey Laureano Hernández pasar al frente a recibir su reconocimiento. Miguel Ángel Trejo Escobar le pedimos pasar al frente. Montserrat Mejía Barrón, por favor, acompáñanos al frente para recibir tu reconocimiento. Al maestro Etelberto Vargas Hernández lo invitamos a pasar al frente. Zahiri Magali Cabrera de los Santos, por favor, acompáñanos al frente. Y Jessica Paola Cruz Torres, por favor, pasa al frente. Les pedimos brindar un fuerte aplauso a los participantes que concluyeron satisfactoriamente la academia. ¿Quién? Invitamos también a César Florentino, quien nos acompaña y ha concluido satisfactoriamente el programa Academia FIE. En un momento hacemos entrega de su reconocimiento. ¿Tan lejos? Invitamos también a Ramón Ramírez pasar al frente. Ramón Ramírez. En un momento hacemos entrega de su reconocimiento. Agradeceremos a Mauricio Núñez, presidente del Comité de MIPYMES, brindar un mensaje a los graduados. Pues simplemente a todos los graduados felicitarlos porque este programa de Academia FIE es una iniciativa que nace en el marco de la FIE 2024 y sabemos muy bien que la parte de adquirir conocimiento, desarrollar habilidades tanto suaves como técnicas son muy importantes para quien lidera
una idea de negocio. Y liderar una idea de negocio para emprender, para ya un micro, pequeño o mediano empresario, es muy valioso tener conocimiento en diferentes áreas como lo vivieron a lo largo de estas 10 sesiones en temas de comunicación, de liderazgo, de trabajo en equipo, pero también habilidades técnicas en temas contables, en temas fiscales, que nos permita identificar los recursos o las herramientas adecuadas para mi idea de negocio. Emprender es una habilidad que no cualquiera tiene, lo hemos escuchado a lo largo de las conferencias magistrales y de las diferentes salas temáticas, y la Academia FIE lo que quiere es precisamente fortalecer a través del conocimiento al micro, pequeño y mediano empresario, al emprendedor, para llevar su negocio al siguiente nivel. Muchas felicidades a quienes concluyeron pues, los requisitos y que el día de hoy obtuvieron su certificado, su reconocimiento, lo cual ayudará y permitirá que durante la FIE, pero también posterior a la FIE, podamos vincular encuentros de negocio B2B, porque precisamente las empresas medianas y grandes en esta vinculación esperan tener un encuentro con empresas que tengan esta sensibilización en todos los temas que ustedes vivieron a lo largo de estas 10 sesiones. Entonces, el compromiso de la Academia FIE, el compromiso de la Feria Internacional de Innovación y Emprendimiento es precisamente conectar MIPYMES con empresas medianas y grandes para precisamente poderlos insertar en la cadena de suministro. Pues ya tenemos un grupo de WhatsApp por ahí, ahí no vamos a perder esa comunicación y como ya lo comenté, tanto en el marco de la FIE, pero también posterior a la FIE, con socios Coparmex estaremos haciendo esta vinculación de encuentros B2B y que precisamente lleven a la práctica todo este conocimiento que tuvieron durante estas 10 sesiones. Invertir tiempo precisamente en capacitarse y en desarrollarse es una inversión muy importante para llevar su idea de negocio al siguiente nivel. Muchísimas felicidades a cada uno de ustedes y pues durante estos 3 días no se pierdan todas las conferencias magistrales, los expositores donde encuentran una gama de soluciones precisamente de herramientas para llevarlas, implementar dentro de sus negocios. Muchas felicidades, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Nuevamente felicitamos a los graduados de Academia FIE. Los invitamos a continuar con la conferencia en punto de las 3 de la tarde, titulada Buenas prácticas para llevar tu negocio a TikTok. Y antes de cerrar el bloque de estas conferencias, los invitamos a ver un video de nuestro patrocinador Coppel con Coppel Emprende.